Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Y hoy continuamos con nuestra serie, Los privilegios del cristiano. Los privilegios del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a darle lectura a dos versículos. Y si usted nos visita por primera vez, quiero nada más decirle que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio. El único pasaje que no está allí es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Los privilegios del cristiano y hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Bueno, si usted tiene su Biblia, permítame leerla para usted. El versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo. Es uno de los privilegios que como cristianos tenemos. Mire, en muchas ocasiones en las escrituras, específicamente en los evangelios, se nos habla o se nos hace énfasis del costo de seguir a Cristo, lo que implica volvernos cristianos. Muchas veces en los evangelios usted lee de Cristo y de los apóstoles hablando acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, no podemos ignorar la realidad de que como cristianos gozamos de privilegio, como lo hemos hablado estas 4 semanas, incluyendo hoy, pero también tenemos responsabilidades. Y Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24, Jesús habló acerca del costo de seguir a Cristo. Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, escuche bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ese es el costo de seguir a Cristo. Olvide, la gente está dispuesta a pagar un alto precio por algo que valora. ¿No se ha dado cuenta de eso? Con los perfumes, con los zapatos, con las joyas. La gente está dispuesta a pagar un alto precio por algo que valora. Entonces podemos entender la demanda de Jesús, la clase de entrega que debía tener aquellos que quisieran seguirlo, que decidieran seguirlo. Hay al menos 3 condiciones en este pasaje que debemos cumplir para seguir a Cristo. Dice ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 1, tome su cruz cada día, 2, y sígame. 3 condiciones. Estar dispuesto a negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y dar su vida. Sígame, dice la Biblia. Todo lo demás es un servicio superficial, solo de palabras. Los que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, entendemos que debemos vivir una vida cristiana que requiere sacrificios y requiere costos. Jesús no mostró algo simple, Jesús estaba mostrando el costo de seguirle a él. Ahora, Jesús también nos mostró en esa misma línea de pensamiento del costo de seguir a Cristo 2 analogías del discipulado. 2 analogías del discipulado que ilustran la necesidad de evaluar el costo. Se recuerda que Jesús, hablando acerca del costo de seguirle, él en Lucas 14, 28 dice: pero no comiences sin calcular el costo, dice él. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Jesús dice: sería ilógico que usted comience a añadir un cuarto a su casa si usted sabe que no va a tener dinero para terminarlo. Esa obra se va a arruinar, esa obra no va a ser completada. Jesús dice: calcula el costo. Mire la segunda analogía, está ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 31. ¿O qué rey, dice Cristo, entrará a la guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los de 20,000 soldados que marchan contra él? Ese es el costo. Jesús está hablando acerca del costo de seguirle. Y hay más pasajes que nos hablan acerca del costo de seguir a Cristo. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que el apóstol Pedro enseña. Y Pedro no se enfoca en el costo de seguir a Cristo, sino en las bendiciones de seguir a Cristo.
Pedro se enfoca no en el costo, él se enfoca en las bendiciones de seguir a Cristo, en el gozo de los privilegios que disfrutamos todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás, como dice el himno. Pedro nos proporciona una lista de bendiciones espirituales que gozamos únicamente los que hemos alcanzado la gracia de Dios. Ahora mire, Pedro aquí habla en este pasaje, en el versículo 9 y 10 de Primera de Pedro capítulo 2, él habla acerca de la identidad de cada cristiano. Nuestra identidad en Cristo es uno de los privilegios que tenemos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo era conocido usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo le decían? ¿O por quién era conocido usted? Mucha gente aquí era conocida como el peleonero, ¿verdad? Este es el peleonero de la familia. Otros eran conocidos como el borracho. Este es el borracho de la familia. Otros como el drogadicto de la familia. Otros como el mal hablado de la familia. ¿Cómo era usted conocido antes de conocer a Cristo? Bueno, de ahí, hermanos, entendemos que nuestra identidad es un privilegio. Es decir, que de ahí entendemos que la iglesia está llena de ex peleoneros, ex borrachos, ex drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra identidad en Cristo es importante, principalmente porque vivimos en un mundo en el que constantemente nos bombardean con mensajes tratando de contradecirnos quiénes somos y quiénes deberíamos de ser. ¿Se recuerda de la moda de los Terian que estaba hace unos meses atrás? Fue una moda, pasó, llegó y así como llegó, así se fue. Pero la gente trataba de alcanzar una identidad, tener una identidad para sí. Esta gente que caminaba como un animal, ladraba o hacía ruidos como un animal, se comportaba como un animal, los famosos Terian. Eran personas tratando de buscar una identidad que no les corresponde. Eso es lo que está de moda. Lo que está de moda. En una ocasión les dije que en la sociedad en la que vivimos se nos da a escoger si usted puede o quiere ser llamado como él, como ella o como ella, que de paso es un término que no existe en nuestro idioma. Estamos tan desesperados por encontrar nuestra verdadera identidad que hacemos toda clase de locuras para querer encajar o para poder encajar en un lugar y adoptar una identidad. Entonces descubrimos que nuestra identidad está en Cristo, dice la Biblia. La identidad puede ser un proceso confuso, pero un proceso que llega al mismo lugar, a Cristo Jesús. Según la Biblia, nuestra identidad se encuentra en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra nueva identidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos son nuevas criaturas, dice Pablo, desde su interior. Los cristianos son, dice el apóstol Pablo, nuevas criaturas porque el Espíritu Santo nos da vida y ya no somos los mismos jamás. Usted en Cristo no ha sido reformado o rehabilitado o reeducado. Usted en Cristo es una nueva criatura, una nueva identidad, viviendo en unión con Cristo. Entonces, cuando nos convertimos, no simplemente le damos la vuelta a la hoja, sino que comenzamos una nueva vida bajo Cristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, subraya esto por favor ahí en sus bosquejos, andad en Él. Andad en Él, camine en Él, camine como Él, hable como Él, compórtese como Él. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una vez que comprendemos nuestra identidad en Cristo, nuestro enfoque cambia. Cambia de una autopercepción a una perspectiva centrada en Dios, que nos da propósito, nos da gozo, nos da paz. Pablo, al igual que Pedro, tenían en claro quiénes eran y a quién le pertenecían. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pedro dice, yo ahora soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, nuestra verdadera identidad se define además por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz por mí. Mediante la fe, dice la Biblia, que en la muerte de Cristo y su resurrección, usted y yo somos perdonados y transformados. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue Martín Lutero quien decía que la fe te conecta tan íntimamente con Cristo que Él y tú llegan a ser como una sola persona. Como tal, puedes decir con valentía, ahora soy uno con Cristo, dice Él. Por tanto, la justicia, la victoria y la vida de Cristo ahora son mías. Esa es su identidad en Cristo y es un privilegio. Entonces Pedro nos habla de los privilegios de nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces Pedro dice, ahora en Cristo somos, en primer lugar, ahí en sus notas, un linaje escogido. ¿Ya lo encontró? Anótelo. Y si hay alguien que nos visita que no tiene un lapicero, pueda proveerle lapiceros allá atrás en cabina y allá atrás en la mesa también. Nuestra identidad en Cristo, ahora somos un linaje escogido. Otras traducciones traducen esa expresión linaje escogido como descendencia escogida, un pueblo elegido. El apóstol Pedro ha venido haciendo énfasis de aquellos que han rechazado a Cristo. Se recuerda el versículo 7 y 8 de la semana pasada. Estos que rechazan a Cristo se tropiezan con la piedra angular, que ahora Cristo se convierte en una piedra de tropezadero, dice él. Y esa piedra les cae encima. Pero él ahora, en el versículo 9, hace énfasis a ese fuerte contraste de ser una descendencia escogida contra aquellos que han desobedecido o que habían desechado a la piedra que era Cristo. Y como consecuencia de esto, dice Pedro, el mismo Jesús se convierte en su piedra de tropiezo. Pero nosotros, dice él, somos un pueblo escogido, un pueblo espiritual elegido por el mismo Dios. En Deuteronomio 7, 6 al 8, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice lo siguiente. Escuche bien porque quiero hacer énfasis en esto. Porque tú, está hablando a Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido. No, no es porque ustedes sean especiales, dice él. Él lo ha hecho. Ustedes eran insignificantes de todos los pueblos. Mira el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios está hablando al pueblo y le dice, mire, yo los escogí no porque ustedes tengan algo bueno que ofrecerme, sino porque los amé. No es por lo bueno que somos, dice él, ni por nada que podamos ofrecer, sino por su misericordia que usted y yo somos un pueblo escogido, un linaje escogido. Esta es nuestra nueva identidad en Cristo. Note que Pedro identifica a aquellos que hemos creído en Jesús como un grupo escogido. Y ese es el privilegio que derivan todos los demás privilegios de los cuales hemos hablado. Ahora, de la misma manera que Dios escogió a Israel, como el pasaje de Deuteronomio que hablábamos, hoy en día Él ha escogido a todos los creyentes para ser parte de su preciada posesión. Ahora cada cristiano se convierte en un linaje escogido. De manera similar, no es por mérito, no es un linaje escogido por mérito o porque lo haya ganado, sino por la fe en Cristo. Más bien Dios nos escogió por su bondad y por su gracia, dice la Biblia, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que en amor Él nos tomó para adopción como hijos mediante el sacrificio de Jesucristo conforme a su buena voluntad. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No somos salvos porque lo merecemos, dice él, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente. Ahora, es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Él somos santos e inocentes ante sus ojos. Dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo, Él nos mira y cuando llegamos a ser parte de su pueblo, Él nos mira como si nunca hubiéramos fallado. Todo lo que podemos hacer es agradecerle por ese maravilloso amor para nosotros. Somos un linaje escogido.
En Cristo usted fue escogido y nos dio una nueva identidad. Ahora somos linaje escogido. Cuando estábamos muertos e íbamos camino a la condenación, Dios pensó en nosotros y nos escogió y nos hizo un linaje escogido. Dios nos escogió en Cristo, no porque hiciéramos algo especial, sino por la buena intención de su voluntad. Mira, a lo largo de la historia, Dios ha reclamado para sí un pueblo que fuera su posesión preciada. Dios vio a Israel y lo vio como su más preciada posesión. Entonces, estas personas podían ser personas comunes, eran seres humanos de carne y hueso, pero cuando Dios los posee, Dios les dio una nueva identidad. Pedro aquí entreteje las escrituras del Antiguo Testamento para definir las extraordinarias riquezas espirituales que como cristianos poseemos en Jesucristo y nuestra nueva identidad en Él. Mire lo que dice Isaías 43, 20 al 21. Los animales salvajes del campo me darán gracias, dice él, y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi, subraye esto, pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel, dice el versículo 20, para mí mismo. Y si algún día me honrará, y algún día Él me honrará delante del mundo entero. Quiero que subraye esa frase, por favor, mi pueblo escogido, y subraya la frase, yo hice a Israel para mí mismo. Él lo escogió, y esa bendición del pueblo de Israel ahora pasa a los cristianos. Porque ahora el pueblo elegido de Dios ya no se limita únicamente a la nación hebrea, ya no, a la nación de Israel. Su nación santa, dice la Biblia, abarca ahora a la iglesia de Jesucristo. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Es nuestra nueva identidad. Incluye tanto a judíos como a gentiles. Ahora nosotros somos un linaje escogido por Dios. Es decir, que las cosas que antes eran exclusivamente para el pueblo de Israel, ahora por medio de Cristo, Dios nos eligió y ahora nosotros, las cosas que eran solo para Israel, ya no son solo para ellos, son para nosotros también. Ahora somos propiedad de Cristo. Esa es nuestra nueva identidad, un linaje escogido. Ahora, nota en segundo lugar. Pedro dice que el privilegio de nuestra identidad, ahora somos un real sacerdocio. Pedro empleó este maravilloso símbolo cuando combinó una metáfora haciendo referencia a la realeza y al sacerdocio, que de paso les digo que son dos formas de servir totalmente diferentes. O sea, no habían reyes sacerdotes. O alguien era un rey o alguien era un sacerdote, pero no había un rey sacerdote. Ahora, este pueblo, ahorita lo voy a explicar, este pueblo fue llamado por Dios cuando Dios hizo un llamado a Israel por medio de Moisés al real sacerdocio. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis, subraya esto por favor ahí en su bosquejo, reino de sacerdotes. Dios está hablando a Israel por medio de Moisés diciéndole, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. Lo que quiere decir es un grupo de sacerdotes al servicio del rey. Dice el versículo, de gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vea esto. Tristemente, escuche bien porque ahorita con todo lo que está pasando en Israel hay tanta confusión con respecto a esto. Tristemente, Israel perdió ese privilegio de poder sacerdotal en su vida. Debido a la apostasía, debido al haber rechazado al Mesías, debido a no haber creído en el Hijo de Dios, Israel perdió su derecho y el privilegio de ser un reino de sacerdotes. Pero todos aquellos que hemos creído en Cristo y ahora, los que ahora confiamos en Él para salvación, recibimos el privilegio de convertirnos en sacerdotes reales. Eso es lo que la Biblia llama en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios, subraya esto, reyes y sacerdotes, cuando estos eran oficios totalmente separados. Ahora Dios los une, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, lo interesante de esta afirmación es que los sacerdotes sirven al rey. Esto cuando tienen acceso a su santa presencia.
Todo esto por medio de ofrecer sacrificios espirituales, tal y como ocurría en el Antiguo Testamento. Ofrecían sacrificios de animales. Usted y yo, como real sacerdocio, ofrecemos sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales incluyen oraciones, alabanzas, voluntad, sacrificios de nuestro cuerpo, como lo hablábamos hace un par de semanas atrás, sacrificios de nuestro tiempo, nuestros talentos de cada creyente. Esos sacrificios solo son aceptables para Dios a través de Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Hebreos 13:15 dice, por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ahora, los sacerdotes gobiernan con el rey en su reino. Note que la palabra real, si usted quiere hacerle un círculo a su Biblia, la palabra real describe la residencia, describe el palacio real, pero también hace referencia a la soberanía o a la monarquía. Pedro usa aquí este término para describir la idea general de realeza. Usted y yo somos un sacerdote a disposición del rey. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, subraya esto, sacerdotes de Dios y de Cristo y reyes que reinarán con él 1000 años. El único que puede establecer esa dinastía real es Jesucristo. Nosotros obtenemos nuestra identidad real de real sacerdocio en él, no por lo que lo merezcamos, les dije, no porque hayamos ganado algo. La obtenemos porque el rey y sacerdote Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Mire, Natanael, ¿se recuerda de su discípulo, aquel que había dicho, ¿acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Aquel que dudó si algo bueno podía salir de ese pueblo. Mire lo que Natanael dice en Juan capítulo 1, versículo 49, refiriéndose a Cristo. Ahora ya, habiendo creído en él, dice Natanael y le dijo, Rabí, escuche bien esto, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el, subráyelo, Rey de Israel. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el Rey del universo. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, el escritor dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que esos oficios, les dije, de la realeza y del sacerdocio eran separados y eran tan protegidos celosamente en Israel. Pero Jesús, quien es nuestro Rey y sacerdote, los ha juntado para usted y para mí. Nuestra nueva identidad, somos un real sacerdocio. Pedro usa el tiempo presente aquí. Ahora yo soy un sumo sacerdote. Yo soy, perdón, un real sacerdocio, recordándonos nuestra nueva identidad que poseemos ahora en Cristo Jesús. Así que Pedro se dirige específicamente a nosotros, indicándonos que un día usted y yo vamos a participar del reino de Dios, que un día Cristo va a venir a la tierra y va a establecer su reino y que todos vamos a estar sirviendo a aquellos que hemos creído en él como un real sacerdocio, un real sacerdocio. Es nuestra identidad en Cristo. Ahora, nota en tercer lugar, Pedro en el versículo 9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero ahora en Cristo usted y yo somos una nación santa. Escríbalo. Una nación santa. Israel, como les dije, perdió el derecho de ser sacerdotes. También Israel perdió el derecho, el gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios. Antes no había otro pueblo aparte de Israel que Dios haya escogido para sí. Ahora Él ha escogido otro pueblo. Y gloria a Dios, porque eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Ahora Israel perdió el privilegio de ser el único pueblo y exclusivo de Dios. Esto debido a su incredulidad, como le dije, su apostasía, su incredulidad. Ellos no creyeron en el Mesías, ellos no aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios. Pero Dios ahora le otorgó ese gran privilegio a la iglesia, a usted y a mí, para que el cuerpo de Cristo fuera esa, subraya esto, nación santa. Lo que nos indica que ahora le pertenecemos como una nación santa. Ahora esa expresión nación tiene que ver con un pueblo, con un grupo étnico. Y cuando Pedro le llama santa, hace énfasis a su separación o ese apartado, esa nación
apartada. La iglesia hoy es la nación apartada de Dios. Dios pone aparte a los creyentes principalmente para que tengan una relación con Él, y su servicio a Él viene como consecuencia de dicha relación. En Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9 dice: y después de mucha discusión, Pedro, estando frente al concilio, escuche bien, Pedro, el mismo escritor de la carta que leímos hace un momento, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió, escuche esto, a los gentiles. Mire, ¿sabe por qué es importante esto? Porque los gentiles somos usted y yo, hermano. Antes Dios solo había escogido a la nación de Israel. Nadie podía, nadie podía ser salvo si no era por esa nación. Ahora Dios se voltea al otro pueblo que no era hebreo. Eso somos usted y yo. Nos ve, nos amó, nos escogió, nos hizo una nación santa. Y vea lo que dice ahí: ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, dice Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también a ellos, a los gentiles, a usted y a mí, lo mismo que a nosotros, ellos hablando como judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pedro dice: ya no existen diferencias. Vean la última frase: purificando por la fe sus corazones. Pedro dice: ya no hay diferencias entre judíos, griegos, gentiles, samaritanos. Ya no hay diferencias. Ahora todos somos, los que hemos creído en Él, somos una nación. Mire, esa santificación de la cual Pedro habla aquí conlleva dos aspectos importantes que están ahí en sus notas. Conlleva dos aspectos importantes que están en sus notas. En primer lugar, nos hace énfasis a la posición de los cristianos delante de Dios. Su posición ahora en Cristo es su nueva identidad. Y nota en segundo lugar, el patrón progresivo y práctico de vida santa a ellos. Santidad no viene por arte de magia, es un patrón progresivo y práctico. Este es el privilegio de ser parte de esa nación que Dios escogió por medio de Cristo, nación santa. Ahora, mediante la fe en Jesucristo, los gentiles, usted y yo, hemos sido aceptados en la familia real como ciudadanos del pleno derecho de la nación santa de Dios. Yo sé que todos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, somos de diferentes naciones y estamos orgullosos de ser de la nación a la cual pertenecemos. Pero aparte de esa, usted siéntase orgulloso de ser de la nación del cielo. Esa es la nación que al final de todo, mis queridos, va a valer. Note lo que dice Romanos 9, 24 al 25, a los cuales, dice Pablo, también ha llamado a estos, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y vea la última, el versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío, subraya esto por favor, al que no era pueblo. Eso somos usted y yo. Ahora Dios nos hizo pueblos cuando no éramos pueblo, y a la no amada como amada. Somos una nación santa porque nuestro gobernante supremo es santo y porque nuestro gobernante supremo nos llama a la santidad. La santidad es ese atributo intrínseco del carácter de Dios. Él es nuestro líder soberano y el carácter santo de Dios debe manifestarse en nuestra devoción a Él. Romanos 6, 19. Uso la ilustración, dice Pablo, de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos de la vida recta para llegar a ser santos. La iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento es una nación santa, de sacerdotes reales. Jesús amó a su iglesia, dice la Biblia, tanto que dio su vida por ella para santificarla. Somos una nación santa no por nuestra propia capacidad de ser santos, sino porque Cristo nos dota de su poder divino. Pablo dice en 1 Corintios 1, 30 al 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, subraya esto, santificación
y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra identidad en Cristo nos da la santificación que necesitamos para estar delante de Dios. Él nos la atribuye, dice el apóstol Pablo. Dios nos da los recursos en Jesucristo para ser santificados, para ser progresivamente más santos, de modo que podamos mostrar su bondad y gloria y atraer a otros hacia Él. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. Escuche bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, subraya esto, heredarán el reino de Dios. Ahora vea la conclusión que Pablo llega con respecto a esa santidad progresiva de la cual ya hemos hablado. Dice él, y esto erais algunos. Recuerda que le dije los ex. Hágale un círculo. Erais algunos en el pasado, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Subraya, por favor, lavados, santificados y justificados. Pablo enfatiza la acción de Dios en hacer a los creyentes un nuevo pueblo, una nueva identidad. Los tres aspectos del trabajo de Dios son parte de nuestra salvación. Nuestros pecados, dice Pablo, fueron lavados, primer aspecto. Fuimos apartados para un uso especial. ¿Sabe qué significa eso? Santificados. Y en tercer lugar, fuimos declarados no culpables. ¿Sabe qué significa eso? Justificados. Esa es su nueva identidad, una nación santa. Ahora, nota en cuarto lugar. En cuarto lugar, el apóstol Pedro nos habla de que nuestra identidad en Cristo, ahora en Él somos un pueblo que pertenece a Dios. Ahora en Él somos un pueblo que pertenece a Dios. Cuando Pedro afirma que este pueblo es adquirido, mira el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y vea la última expresión, pueblo adquirido por Dios. Cuando el apóstol Pedro habla de que este pueblo es adquirido por Dios, se refiere a que fue comprado, que fue obtenido por precio. Los cristianos le pertenecemos a Dios porque Él nos compró por un precio muy alto, la cruz de Cristo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro corazón y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios. Usted ha sido comprado por Él. Miren Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, entonces cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño, su iglesia, subraya esto, comprada con su propia sangre. Sobre Cristo, el Espíritu Santo, los que han designado ancianos. Esa expresión, comprados por precio, se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Esa es la expresión, a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. El escritor George Wade Robinson lo expresó muy bien en las estrofas de un himno en el siglo XIX titulado Yo soy suyo y él es mío. Una de las estrofas del himno dice, suyo para siempre, solo suyo, ¿quién nos separará del Señor? Ah, con qué reto de dicha puede Cristo llenar al tierno corazón. Cielo y tierra podrán desaparecer y huir, la primera luz nacida declinar en tinieblas, pero mientras Dios y yo seamos, yo soy suyo y Él es mío. Somos especiales porque le pertenecemos, somos un pueblo comprado. Él nos sacó de la oscuridad intelectual y moral en la que estábamos para llevarnos a su luz admirable, dice Pedro. La oscuridad intelectual era la ignorancia en la que vivíamos, la incapacidad de ver y conocer la verdad. La oscuridad moral en la que vivíamos era la inmoralidad, la incapacidad de ver y hacer lo correcto. Pero Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Dios toma gente ordinaria y porque Él las ha tomado, ellas ahora se convierten en especiales. O como un comentarista decía, la descripción de la iglesia es sistemática y exhaustiva. Es una carrera y esto sugiere el principio de la vida. Es un sacerdocio, así que tiene acceso directo a Dios. Es una nación, así que está bajo su gobierno. Es una posesión, así que estamos habitados en Él. Esta es nuestra nueva identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido. Pero Cristo no solo nos llamó, sino que nos dio un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Mira el versículo 9, si es tan amable en su Biblia, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. Ese es el propósito que ahora tenemos en Cristo. Cristo no solamente nos da una identidad, Cristo nos da un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel, para que anunciéis las buenas nuevas de salvación. El propósito de estos privilegios tan altos no es para que los llenemos de orgullo, sino para que anunciéis las virtudes de aquel quien ha hecho grandes cosas por nosotros. El escritor David Gusick dice que ya que es verdad que como creyentes tenemos un nuevo principio de vida, es el linaje escogido, un nuevo acceso a Dios, ahora somos real sacerdocio, un nuevo gobierno, ahora somos una nación santa, y un nuevo dueño, ahora somos pueblo adquirido, dice él, afectará la manera en la que vive el creyente. Debe de vivir diferente. Hemos sido llamados a salir de las tinieblas. Hemos sido llamados a anunciar, que literalmente significa proclamar o dar a conocer las grandes maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. Ahora vea, déjame hacer una pregunta cuando hablamos de maravillas. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuáles son las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida? Eso es lo que usted ha sido llamado a proclamar. Nosotros estuvimos sin estos privilegios y ni siquiera éramos pueblos, dice el versículo 10. Pero ahora Dios nos ha hecho pueblos. Mire el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. En otro tiempo que no habías alcanzado misericordia, pero que ahora ustedes han alcanzado misericordia. Ahora en Cristo alcanzamos misericordia. Obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Y esto es lo que nos da nuestra nueva identidad en Cristo. Miren, nuestra cultura, con cimientos cristianos, no entendemos el tremendo sentido de privilegio y de alivio que llegó a los gentiles cuando ellos pudieron alcanzar la misericordia de Dios. El mensaje de Pedro es, antes no pertenecíais, pero ahora pertenecen al pueblo de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuche bien, en ese pasaje, Pablo enumera 5 beneficios que Dios le da a todos los creyentes como un privilegio por medio de Cristo, aparte de todos los que Pedro nos ha mencionado ya en estas semanas. En primer lugar, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. En segundo lugar, nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. En tercer lugar, nos trajo a su reino eterno. En cuarto lugar, nos redimió, nos compró nuestra libertad del pecado y de su juicio. Y en quinto lugar, perdonó todos nuestros pecados. Así que, hermanos, escuche bien. Tuvo una lista que Pedro le dio, tuvo una lista que Pablo le dio. ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Agradecerle a Dios por los privilegios que hemos recibido en Cristo. Nuestra identidad. Nuestra identidad. Déjeme hacer una pregunta para terminar. ¿Cuál es su identidad? Si alguien se acercara a usted y le preguntara, ¿quién es usted? ¿Qué usted le respondería? Si alguien se acercara a usted y le preguntara, ¿quién es usted? ¿Qué usted le respondería? Mire, tenemos una nueva identidad en Cristo, otorgada a nosotros como un privilegio disponible para todos aquellos que hemos creído en Dios para salvación. ¿Quién es usted?
¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? Porque como parte de los privilegios tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice el versículo: en Él somos un linaje escogido, en Él somos una nación santa, en Él somos un real sacerdocio, en Él somos un pueblo escogido y comprado por un precio alto, la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. ¿Y por qué no inicia dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? Por la identidad que Él le ha dado. Ya usted no es el mismo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted no es el mismo. Ahora usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tenemos una nueva identidad. Y esta nueva identidad no es por nosotros, es por lo que Cristo ha hecho en usted y en mí. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Padre, a adoptar esa identidad como nuestra. Está para nosotros, pero ayúdanos a hacerla nuestra. Que recordemos cada día quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Ahora somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque antes no éramos pueblo, pero ahora tú nos compraste, nos hiciste tu pueblo. Te pertenecemos, Dios, y no hay nadie que pueda decir lo contrario. Señor, ayúdanos a cada día de nuestra vida a hacer presentes las palabras del apóstol Pedro y recordarnos quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿A quién le pertenezco? Porque si estoy en Cristo soy una nueva criatura. Si estoy en Cristo soy una nueva criatura. Es un privilegio. El privilegio de tener una nueva identidad. Señor, gracias por tu palabra. Si hay alguien aquí, Padre, que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, que este momento esa persona pueda cambiar su identidad, que deje de ser aquello que es, que cambie su identidad y que ahora tome la identidad que tú le estás ofreciendo. Es gratis y es para todo aquel que cree en Él. Esa identidad obtenemos cuando nos acercamos a la cruz, buscando el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este mensaje que nos deja en claro quiénes somos y a quién le pertenecemos. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, nación santa, un pueblo llamado para anunciar el mensaje de salvación. Gracias por este privilegio, Señor, que no lo hubiéramos podido encontrar en ningún otro lado. Te amamos y queremos servirte con todo nuestro corazón. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlo que